Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto volverles a saludar después de bastante tiempo. Eh, Vamos a comenzar a actualizar estos videos en la medida de lo posible. La temática que el día de hoy vamos a abordar, la primera parte se va a referir a qué es lo que podemos entender dentro de los complejos sistemas arquitectónicos y la geometría y la edificación. Eh, la captura del espacio, diseño, geometría y cosmovisión es la unidad que estamos iniciando y que bueno, será una unidad corta. Ahí en la fotografía que nosotros y nosotras estamos observando es una fotografía de inicios del siglo en el cual podemos nosotros identificar el templo 1 de Tikal, en el cual podemos ver cómo fue encontrado, podemos ver que es un montículo en el cual parte de sus elementos se fueron desprendiendo y que parte de esta maleza fue invadiendo la estructura. Y esto es el objeto de estudio y el objeto de conservación y restauración arqueológica que comienzan a generar a los arqueólogos y las arqueólogas. ¿Cómo fue o cómo ha sido este proceso de construcción y cómo se ha podido identificar a partir de su descubrimiento y de sus estudios? Eso es lo que vamos a ir conociendo, explorando en esta pequeña sesión. Vamos a comenzar primero con los objetivos de esta breve unidad, que son dos cosas. Uno, analizar los sistemas estructurales que concluyen en una forma y función arquitectónica determinada, así como explicar los componentes del hecho urbano arquitectónico en el contexto social y cultural que contribuya a su pensamiento histórico, crítico y el desarrollo de su capacidad de análisis. Evidentemente estos objetivos se van a ir complementando, se van a ir articulando con los objetivos específicos de las demás unidades. Aquí lo que les estoy mostrando es un esquema del levantamiento urbano arquitectónico de lo que es Palenque, Chiapas. Este asentamiento prehispánico maya, lo que tenemos nosotros identificado en color amarillo son, y estoy aquí de hecho subrayando, más bien enmarcando, lo que por lo general cuando uno va al sitio es la zona abierta al público. Es el destino turístico, destino cultural, el cual por lo general es comúnmente visitado, recorrido. Palenque se encuentra en medio de la selva, en una topografía característica, y podemos ver que este conjunto ceremonial, la parte central en donde reside las instituciones del poder del Estado, del gobierno, y del poder religioso, es lo que va a constituir la parte central de este asentamiento. Pero fuera de este asentamiento vamos a encontrar una amplia cantidad de construcciones y de conjuntos edilicios que tienen que ver con actividades complementarias a las administrativas, religiosas, conjuntos domésticos, etc. ¿A qué voy con todo esto? La idea es que todas ustedes y todos ustedes puedan ir identificando cómo lo que identificamos como los yacimientos o conjuntos arqueológicos, por lo general terminan siendo el núcleo ceremonial, cívico, religioso del asentamiento urbano específico. Y en el entorno, recordando lo que habíamos visto varias sesiones atrás, podemos encontrar que hay un conjunto de grupos edilicios que complementan las actividades de este conjunto o este núcleo central. Por lo tanto, cuando hablemos de los sistemas, en este caso urbano arquitectónico, tenemos que ir entendiendo que hay diferentes escalas y estas diferentes escalas van a ir señalando diferentes complejidades de análisis. Si nosotros en la siguiente diapositiva vemos
un detalle de este núcleo central, nada más que, ojo, el norte en esta imagen es hacia arriba, y en esta diapositiva el norte se está dirigiendo hacia este costado que es mi izquierda, que ustedes lo verían hacia la derecha. Vean cómo el conjunto ceremonial, cívico-ceremonial de la parte central tiene un acomodo específico y una función o unas características o unas articulaciones específicas. Podemos ver, por ejemplo, aquí el templo norte, el templo del conde y el juego de pelota como un subconjunto específico que se articula a partir de espacios abiertos a una vestibulación, a una gran plaza, en donde van a relacionarse el palacio, el templo de las inscripciones, donde se encontró los vestigios orgánicos del llamado rey Pacal, y en el punto 4 tenemos un gran templo. Por lo tanto hay otro subconjunto. Podríamos nosotros identificando la serie de subconjuntos que van conformando este gran complejo ceremonial, cívico-ceremonial. Después encontramos por aquí un río que voy a señalar de esta forma, el cual divide, por así decirlo, este subconjunto que podemos llamar A, este subconjunto que podemos llamar B, de un conjunto que nos podemos atrever a nombrar como C, en el cual podemos ver que a través nuevamente de esta relación de una plaza con estos basamentos piramidales encontramos el templo del sol, encontramos el templo de la cruz y el templo de la cruz deshojada o foliada, que es el número 9. Cuando ustedes ven este tipo de información gráfica, nosotros nos vamos generando una idea. Cuando vemos las fotografías, vamos acotando estas ideas que de pronto pueden quedar dispersas, pero cuando estamos en el sitio, de pronto te das cuenta que hay árboles que uno no pensaba que había. Resulta que esto son claros que se distinguen de todo un montón de follaje, de vegetación de la selva. De hecho, aquí podemos ver, además el relieve es una pendiente positiva, porque comenzamos a ver unas pequeñas lomas, unos pequeños cerros, en el cual comienza a generarse o a apropiarse justamente esta arquitectura de Palenque con el medio natural. Y vean cómo de forma muy general podríamos decir que este conjunto, hay 3 subconjuntos que están articulados, mientras que el B y el C separados por un río, existe una relación. Vean qué forma tan interesante podríamos nosotros emplear para que a partir de este gran sector, de esta gran vista, podemos nosotros ir generando escalas de análisis, escalas de estudio, y podríamos ir identificando más subconjuntos. Hay que investigar porque puede ser que estos subconjuntos ya tengan un nombre específico y que de pronto para nosotros, arquitectas y arquitectos, nos pueda ser fácil para un primer análisis de lo formal, funcional, estructural y del contexto, poder identificar cómo se articulan estos conjuntos edilicios y después ver si este tiene un nombre específico, que el conjunto norte, que el conjunto de las cruces, que el conjunto del palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo de pronto vamos bajando la escala y ahora hablamos de lo arquitectónico. Estos son croquis del doctor Alejandro Villalobos, en el cual podemos observar un conjunto edilicio característico de el sitio arqueológico de Monte Albán. Aquí podemos ver cómo a través de esquemas gráficos, como puede ser una planta arquitectónica, un corte longitudinal, un alzado frontal, una perspectiva aérea, una perspectiva frontal, un esquema
isométrico o axonométrico en donde nos permita hacer un análisis del sistema constructivo, así como un análisis volumétrico, apoyándonos de fotografías, croquis y el análisis específico a partir de estas formas de representar un objeto arquitectónico o un conjunto arquitectónico, podríamos nosotros ir identificando estos sistemas arquitectónicos, las características de los mismos, ir identificando cuáles son las características formales, las características funcionales, las características tecnoconstructivas y comenzar a inferir la relación de estos con el contexto. Si nosotros hablamos de cómo construir estas estructuras, nos vamos a encontrar con una diversidad dependiendo de la zona, dependiendo de la cultura, dependiendo del género arquitectónico, de la tipología arquitectónica que se busque satisfacer, la necesidad que se busca satisfacer a partir de esta tipología arquitectónica. ¿Cómo se construyen? Nosotros primero tenemos que entender que son geometrías regulares, geometrías que pueden partir desde los prismas, desde los prismas triangulares, prismas cuadrangulares. Podemos encontrar de pronto los elementos troncopiramidales, que ese sería el nombre adecuado de las llamadas pirámides, como esto es un elemento troncopiramidal. Vean cómo es una pirámide truncada. Y si arriba ponemos otra pirámide truncada con una dimensión menor, te va generando la idea de los cuerpos o estas plataformas que conforman los basamentos. En la parte superior, por lo general, de estos basamentos piramidales vamos a encontrar el templo. El templo que tiene un envolvente geométrico o un desarrollo geométrico que tiende hacia lo que es un prisma rectangular o un paralelepípedo. Y en el caso de estas construcciones que son mayas, en la parte superior podemos encontrar un desarrollo que tiende hacia el trapecio, trapezoidal, que ya veremos cuando lleguemos a la arquitectura maya el cómo se van conformando. Hay que entender que estas construcciones, como cualquier otro edificio, se va conformando por cuerpos constructivos, que es la suma de geometrías o la sustracción de geometrías, en donde podemos nosotros comenzar a inferir qué elementos geométricos están conformando los basamentos o los edificios en general. Estas son esquemas de la arquitectura maya que por los sistemas estructurales constructivos de la misma arquitectura maya tenemos muchos ejemplos que podemos estudiar del cómo eran las técnicas constructivas de nuestros antepasados, a diferencia de otras regiones mesoamericanas en donde por el tipo de material empleado y por las características geográficas, los templos o detalles arquitectónicos se han perdido. Aquí estamos viendo nosotros un templo de piedra en donde podemos ver cómo existen dos llamados arcos mayas falsos, porque realmente por el desarrollo geométrico podríamos hablar de bóvedas, y estas bóvedas, que después veremos cómo funcionan, están salvando un claro a partir de estas dos bóvedas, y esta cresta, que es una cresta de doble muro, con huecos que además eso nos ayuda a aligerar la carga, comienza a repartirse por todo este elemento geométrico hacia las columnas, muros de carga y posteriormente hacia las plataformas o los basamentos. Aquí tenemos el arco, un marco maya en Copán, también conocido como arco ensaledizo, en donde podemos ver cómo es un conjunto de piedra que va sobresaliendo poco a poco y que por la carga que se va depositando en la parte posterior, que se va generando por las piedras sucesivas colocadas uno encima de otro, te va generando una especie de escalera invertida, lo cual nos ayuda a generar un claro y finalmente coronarlo con una
piedra tapa, una losa tapa, podríamos llamarle así, y esto nos ayuda a generar un llamado arco falso o bóveda maya. Lo interesante es que estructuralmente toda esta parte o todo este intrados, recordando que así se le llama la parte interna de las bóvedas o los arcos, este intrados funciona estructuralmente de forma aislada en relación con este otro intrados. Por lo tanto, si este llegara a colapsarse, este no necesariamente se colapsaría. Eso es lo interesante de este tipo de arco. Aquí vemos otro que es el llamado arco maya de Labna, que es un asentamiento en la región Puc, allá en la península de Yucatán, donde podemos ver cómo ya este intrados es un intrados liso, no se encuentra escalonado, pero sigue trabajando con esta misma lógica constructiva. Hablando de pirámides, nosotros entendemos que la pirámide de Keops, que es una de las pirámides más grandes del mundo, podemos, y aquí voy a mover tanto la cámara, podemos encontrar que esta pirámide clásica de 146 metros de altura por 233 metros de base es una gran pirámide que tiene además un ángulo de 52 grados. Es importante que cuando hablamos de grados es un grado de reposo natural de los materiales. Si yo lo hiciera con un ángulo mayor, muy seguramente el ángulo de reposo de estos materiales se caerían. Y podríamos encontrar lo que recordamos en el curso anterior, las pirámides egipcias acodadas. Aquí tenemos un esquema, bueno, una fotografía de lo que es la pirámide escalonada Djoser en Saqqara, en donde podemos ver que es una sucesión de mastabas que te va generando este esquema escalonado de pirámide. Pero ¿por qué les estoy mostrando eso? Porque resulta que si nosotros comenzamos a hablar de dimensiones, quiero que ustedes vean que la pirámide, la llamada pirámide del Sol, tiene una altura de 63.5 metros, o sea, apenas si llega a la mitad de lo que es la altura de la pirámide de Keops. Sin embargo, la base es de 223 por 223. Vean cómo es casi del mismo tamaño o del basamento, la base de la pirámide de Keops. Es una pirámide que ahí en esta imagen podemos ver el contraste. Mientras que la de Keops tiene 52 grados, el basamento de la llamada pirámide del Sol tiene 36 grados. Y tiene algunos cambios de ángulo según los cuerpos. Y la base es prácticamente la misma. Pero hay otras pirámides, nada más para ir entendiendo la geometría. Vamos a entender como referencia para entender los tamaños que hoy en día el llamado Zócalo capitalino tiene 240 metros por 195 metros. O sea, la pirámide de Keops y la pirámide del Sol entrarían tal cual en el Zócalo capitalino. Y lo están ocupando. Para que se imaginen el tamaño, la envergadura que tiene este edificio. Y aquí estamos nosotros poniendo otros edificios que son parte de una revista de arqueología mexicana, en donde podemos ver nosotros las grandes diferencias que van a tener, tanto en alturas como en dimensiones, las diferentes basamentos troncopiramidales o troncocónicos, como es el caso de la de Cuicuilco, que tiene 18 metros de altura y 128 metros de diámetro. O la pirámide de la Luna, que tiene 45 metros de alto y 140 por 150 metros de base. Si nosotros identificamos otros basamentos piramidales, resulta que la llamada Gran Pirámide de Cholula, que hoy en día podemos encontrar fotografías de esta forma, que ya es un vestigio arqueológico, y que se habla de que es una yuxtaposición de etapas constructivas para generar este gran sistema constructivo, es lo que se puede conocer como
la pirámide más grande del mundo en cuanto a su basamento. Porque resulta que mientras que la pirámide del Sol tiene 223, la pirámide de Cholula tiene 400 por 400. Prácticamente es como si tuviéramos 2 zócalos, 4 zócalos. Es una pirámide enorme. Hoy en día, y aquí hay una maqueta del Museo del Sitio, podemos encontrar que es una yuxtaposición de estructuras para generar esta enorme pirámide, que hoy en día es parte de lo que pareciera ser un cerro, y en la parte superior hay una iglesia. Punto. Pero vean el tamaño de este enorme macizo, que además está muy chaparrito, 64, 65 metros, muy similar a la llamada pirámide del Sol, de hecho es mayor que la del pirámide del Sol. Y vean cómo otras pirámides se ven a su lado pequeñas, hasta insignificantes. Ahorita vamos a ver qué significan esas pirámides en la siguiente parte de esta sesión. Aquí podemos ver, además, algo muy importante, que es en dónde encontramos estas llamadas pirámides, o dónde podemos ver estos basamentos piramidales. En esta imagen de la revista Arqueología Mexicana podemos ver, a través de simbología de colores, basamentos piramidales del preclásico, del clásico, del epiclásico y del posclásico, cómo se reparten en lo largo y ancho de Mesoamérica. Podemos encontrar que hay un mayor conjunto de basamentos piramidales en lo que es el altiplano central, pero no por eso significa que no lo hay en el resto de las regiones culturales. La región geográfica del Golfo, la región de Oaxaca, los valles de Oaxaca, la región maya, evidentemente vamos a encontrar basamentos piramidales, y otras en menor cantidad, como es Occidente o la región norte de Mesoamérica. Las partes de un basamento piramidal las vamos a revisar posteriormente. Quiero que ustedes vean, esto es una estructura, la estructura E7 de Oaxachtún en Petén, del año 200 antes de nuestra era al 900 ya de nuestra era. Podemos nosotros ver cómo existen una serie de cuerpos con unas escalinatas centrales enfatizadas y delimitadas por unas alfardas que tienen vestigios de unos mascarones, para que en la parte superior se encuentre los vestigios de lo que era una construcción religiosa. En el caso de este edificio, lo interesante es que podemos ver o podemos entender que es una propuesta axial, ya que tiene escalinatas a los 4 puntos. ¿Cómo se construye un basamento piramidal? Pues es un núcleo de tierra, pero no es una tierra que ha sido apisonada y consolidada. Vamos a entender estas fotografías. Esta es la pirámide de la Luna. Podemos ver por el tipo de ropa que es en el periodo porfiriano. Esta es la calzada de los muertos o el Micaotli, y como remate encontramos la pirámide del Sol, perdón, la pirámide de la Luna. Vean cómo para este momento es un montículo, y todos los conjuntos edilicios que están delimitando la plaza de la Luna también son parte de un cúmulo, un montículo de tierra. Aquí encontramos vestigios o una fotografía de cómo se encontró la pirámide del Sol, en donde le comenzó a crecer vegetación y de pronto pareciera ser un cerro. Y esa era una de las intenciones originales. El castillo de Kukulcán, por ejemplo, vean cómo se encontró, los vestigios arquitectónicos del mismo, porque insisto, es un núcleo de tierra, piedra, apisonada, la cual está encofrada, por así llamarlo, con piedra. Y que esta piedra comienza a desprenderse cuando no se le da mantenimiento. La de los escalones, la de los cuerpos, vamos a ver después que es un talud tablero. Todo esto comienza a desprenderse y comienza a verse el sistema núcleo, el sistema constructivo del núcleo del basamento. Aquí tenemos una litografía del castillo de Kukulcán, del anterior.
Vean cómo la cantidad de vegetación que le comienza a crecer y que fácilmente puede crecer porque, insisto, el núcleo es tierra. Aquí tenemos la pirámide de los nichos, muy interesante por el tipo de suelo, por el clima, el tipo de piedra, que hizo que se viera como que se estaba derritiendo, ¿no? Por así decirlo. Vemos que tiene unos hundimientos diferenciales que lo que ha hecho es que hizo que en ese entonces hubiera perdido su definición geométrica. La pirámide del jaguar en Tikal, podemos ver también cómo es un vestigio del sistema estructural constructivo que también se va mezclando con la naturaleza en la selva. Si tú no estás dando un mantenimiento a los edificios, la selva se traga tus edificios. Vean, aquí es el conjunto ceremonial de Monte Albán. Podemos ver todos los conjuntos arquitectónicos cómo están bajo la tierra. No significa que se deshicieron, están abajo. Y parte de los elementos arquitectónicos de piedra se cayeron. Entonces los arqueólogos lo que hacen es reconstruir a partir de las evidencias arqueológicas y de la configuración de estas estructuras la apariencia que hoy en día conocemos. Es como un juego de rompecabezas. La pirámide de Cholula, vean cómo se encontraba, al día de hoy se encuentra muy similar, nada más que se ha ido rescatando algunas estructuras del basamento. Estos son esquemas del doctor Alejandro Villalobos y quiero que nosotros podamos entender cómo en la parte central hay un montículo de tierra que se encuentra en un ángulo natural de reposo y de pronto llega un envolvente geométrico que es, por así llamarlo, un encofrado o un caparazón de piedra, el cual vendrá a configurar a partir del ángulo natural de reposo la configuración o conformación, mejor dicho, del basamento, la forma. De hecho, a partir de estos croquis de los estudios que ha generado, por ejemplo, el doctor Alejandro Villalobos, nos señala cómo de pronto existe un empuje del interior hacia el exterior y esto hace que las caras laterales se empanzonen. Por lo tanto, y lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo de la pirámide de los nichos, podemos encontrar que tiene una tendencia no a la rectitud, sino se encorva. Para ello, las escalinatas son una especie de contrafuerte que lo que generan es un empuje lateral. Recordando lo que hemos visto desde el semestre anterior, que si tenemos nosotros un empuje, en los edificios poníamos un contrafuerte para equilibrar las cargas. En este caso, muchas veces las escalinatas vienen a funcionar como si fueran contrafuertes para equilibrar las cargas. Las mismas corazas o envolventes pétreos también funcionan como muros de contención que están conteniendo el núcleo interno y las cargas vivas y muertas que vaya a soportar el basamento. Eso será algo muy importante, de ahí la importancia de las escalinatas, de el ángulo natural de reposo de los materiales, del sistema constructivo pétreo y que se refuercen las esquinas de los basamentos para que no de pronto se despedacen, se comiencen a deshacer. Quiero que veamos finalmente este esquema en donde vemos cómo esta coraza tiene un ángulo que de pronto puede superar el ángulo natural de reposo. Aquí tenemos la tierra con un ángulo natural de reposo y con el mantenimiento que no se llegue a dar y el paso del tiempo, los deterioros, podrían los materiales que no están dentro del ángulo natural de reposo desplomarse, como lo que vemos en este dibujo. Vemos cómo estos materiales se caen, quedan como material arqueológico y genera lo que es un ángulo natural de reposo del material, tanto del núcleo interno como el de la coraza. Es de ahí muy importante que este volumen, esto que estamos viendo aquí,
se considere y se calcule por parte de las arquitectas y los arquitectos para evitar que este deslizamiento se dé con mayor facilidad. ¿Ok? Y eso es muy importante porque material que se desplome, material que después los arqueólogos, los restauradores, buscarán a eh, volver a colocar en su lugar y dar una apariencia de reintegración, reintegrar este material. ¿Ok? Vamos a dejar aquí esta exposición y en breve continuamos con una segunda parte. Muchas gracias.